Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Bárbara Seña y como verán, este es el primer video de mi canal y es súper especial porque es mi entrada para los NYX Face Awards 2018 Perú. El concepto que estoy manejando es de una diosa de fuego, de lava y cosas así. Espero les guste muchísimo y vamos a ver cómo lo hice. Lo primero que hice fue colocarme unas lentes de contacto color rojo para así poderle darle mucha más personalidad a mi maquillaje y que el acabado del personaje sea mucho más realista. Luego pasé a limpiarme el rostro con unos pañitos húmedos para hidratar y a la vez dejar el rostro preparado para el maquillaje. Tomé una base un tono más claro que el color de mi piel y empecé a pintar el rostro, difuminando muy bien todas las partes, eché un poco en los párpados, en la frente y también en el cuello. Con un corrector, cubrí las ojeras de ambos ojos y también algunas imperfecciones para que el rostro quedara mucho más liso. Con un lápiz blanco empecé a crear unas líneas que servirán de guía, iniciando por la ceja y subiendo por la frente. Al subir vamos ensanchando la línea y por la parte de la nariz tratamos de que quede lo más fino posible. Lo mismo hice en los pómulos siguiendo su propia forma, solo que dejando una línea bastante fina al final. Para corregir un poco la línea utilicé de mis dedos. Cubrí las cejas con el mismo corrector de ojeras, tan solo un poco para bajarle el color de los pelitos, y también las peiné para que queden en la misma dirección. Con un lápiz negro empecé a pintar las líneas que fueron de guía, y después esa misma línea la empecé a difuminar con una sombra negra. En la parte de la nariz traté de que quede lo más delgado posible, y lo mismo hice con una sombra roja, difuminando por encima del negro para que el acabado sea un efecto degradé. Fui echando la sombra de poco a poco. Igualmente en la parte de la nariz traté de que quede lo más delgado posible. Hice lo mismo con la sombra amarilla, echándola por encima del rojo para que quede el efecto degradé. Luego pasé a dibujar una línea por encima de mi ceja y la difuminé un poco al inicio para que se mezcle con las sombras y que se viera mucho mejor. Para comenzar con los ojos, apliqué este concealer de NYX que es de full cobertura. Lo apliqué en todo el párpado móvil haciendo el efecto de un ojo de gato. Lo difuminé un poco con los dedos. Apliqué sombra amarilla desde el lagrimal, tratando de que en la parte del lagrimal quede bastante fuerte y mientras iba maquillando la iba difuminando. Luego puse sombra roja y la fui difuminando de misma manera que quede como un efecto degradé con el amarillo. En la parte de la esquina apliqué un poco más para que se note más el efecto. En la parte de encima de lo que habíamos hecho como ojo de gato, hacemos una línea delgada con la sombra roja y luego para crear profundidad lo hacemos con la sombra negra. Me delineé los ojos haciendo un delineado un poco dramático. Y luego hice unos puntitos en el maquillaje con el delineador, ya que crea otra textura en el maquillaje y se ve un bonito acabado. Lo mismo hice por la parte del delineado. Con el mismo concealer de NYX pinté el lagrimal y luego hice una línea roja igual para crear una pequeña profundidad. Traté de que quede lo más perfecto posible. Con una sombra amarilla pero un poco brilloso, pinté el lagrimal y un poco la línea de agua para darle iluminación. También coloqué un pigmento dorado para que aún el lagrimal quede muchísimo más brillante y que a la distancia se pueda notar mucho mejor. Luego coloqué pestañas postizas, les eché el pegamento normal y las apliqué, pegando bien las puntitas y las esquinitas para que no se me vayan a salir. Luego con unas pestañas que son de esas de 1×1, uní dos pestañas, así como pueden ver, y la coloqué en la parte del lagrimal del ojo, para que así quede como que un efecto de alargamiento de pestañas o unas pestañas bastante surrealistas.
Lo mismo hice en esas partes colocando unos puntitos para que todo se mezcle mucho mejor. Bueno, terminando con esos puntitos sería todo por la parte de los ojos. Luego pasé a pintar los pómulos de la misma forma que la frente. Seguí la línea de guía que ya había hecho antes con el lápiz negro, tratando de que la última puntita quede súper finita. Luego cogimos la sombra negra y la empecé a difuminar muy bien para crear el mismo efecto de degradé. Si te equivocas un poquito y te queda un poco grueso, puedes usar un poco de corrector para afinar las líneas. Y seguimos pintando. Usé la sombra roja y la sombra amarilla para crear el degradé. Volví a tomar el lápiz blanco y dibujé unas formas por debajo del pómulo. Esas formas las pinté con el Liquid Side Lipstick de NYX en el tono Orange County. Lo apliqué siguiendo las formas que había dibujado, llegando casi hasta la oreja. También traté de que no quedaran huequitos y lo difuminé todo bien. Para sellarlo utilicé polvos translúcidos en color blanco y lo apliqué. Esto también ayudó a que el secado sea muchísimo más rápido. Luego retiré el exceso. Con un delineador negro traté de que esto se resaltara mucho más y le di un poco más de vida, dibujando primero unas líneas siguiendo la forma que ya había hecho. Luego dibujé líneas más pequeñas que sean como enredaderas, ramas, venitas y cosas así que se vayan conectando. Esto no tiene ni mucha técnica ni mucha lógica, solo dibujé líneas que se fueran conectando y que se vieran bonitas. Ahora pasé a usar uno de los productos de NYX que más me encanta y es el White Liquid Liner, y amo en serio este producto porque tiene la puntita súper delgadita y es ideal para dar muchos detalles, en serio. Con esto empecé a dar luz en ciertas partes del maquillaje. Lo hice en la parte de la frente, en las cejas y también en los pómulos. Esto lo hice creando líneas bastante delgaditas para que solo se viera como unas pequeñas luces que le dan al maquillaje. En serio, a mí me encanta mucho este producto porque me encanta el acabado que deja. Si algunas líneas te salieron un poquito gruesas, puedes utilizar las sombras negras para corregirlas un poquito. Eso fue lo que hice yo, ya que a veces el pulso falla y las líneas no te quedan tan perfectas como se ven en las fotos. Para seguir con los detalles, con el mismo delineador blanco empecé a hacer unos puntitos en la figura que habíamos dibujado debajo de los pómulos. Los puntitos igual no tienen tanto sentido, solo los hice de manera intercalada y tratando de que se vieran bien. Con sombra negra y sombra roja empecé a difuminar los bordes de esa figura para que se mezclara mejor con el resto del maquillaje. Lo hice en la parte de arriba y también en la parte de abajo. Luego pasé a pintarme los labios y utilicé el Soft Matte Lip Cream de NYX y empecé a colocarlo en los labios de forma uniforme. También pinté la parte superior de los labios, tratando de que quede bien perfecto en la parte de los bordes y las esquinas. Luego, con un lápiz negro hice una pequeña línea en la esquinita del labio, y esa línea la difuminé con sombra negra y una brocha bien delgadita para poder difuminarlo y que los bordes queden casi perfectos. Traté de difuminar la sombra casi llegando hasta la parte del medio. En el medio traté de que quede un poco más rojo. Lo mismo hice con la parte superior de los labios. Marqué bien las esquinas y los bordes y en el medio traté de que quede lo más difuminado posible. Después de difuminar bien los labios, usé un Vivid Rings de NYX en un color amarillo. Lo utilicé para hacer una línea en el centro de los labios. La línea no tiene que ser tan delgada. Luego de hacerla, la dejé secar y coloqué un pigmento dorado en el centro para que brille aún más y se destaque a la distancia. Al terminar con los labios, continué con la ropa. Para la ropa solo utilicé una blusa que ya no la usaba hace mucho tiempo. Remojé trocitos de algodón en yeso, todo lo coloqué dándole diversas formas y lo dejé secar por unos días. Luego todo lo pinté con spray dorado y spray negro. Me coloqué la blusa para que lo que sigue del maquillaje sea mucho más fácil de hacer. Ya con la ropa puesta, seguí con el maquillaje. Empecé a maquillar el cuello. Para esto, en el centro del cuello hice una forma tipo rectángulo, pero sin cerrarlo. A los costados hice algo tipo bolitas, tratando de que queden lo más parecido posible. Luego también hice unas líneas siguiendo la forma de mis propias clavículas. Para pintar todo esto hice lo mismo que en el rostro. Coloqué sombra negra y la fui difuminando.
porque luego haré el mismo efecto de degradé. Trato de que los bordes queden lo más perfectos posibles y alargándolos un poquito. Ya sabes, si te equivocas, puedes usar un pañito para que te ayude. Luego coloqué la sombra roja y la fui difuminando mezclándola con el negro, ya saben, para el efecto degradé. También coloqué un poco de sombra amarilla y sombra negra si es que era necesario. Lo mismo hice en los costados, seguía colocando sombra negra y la iba difuminando, tratando de que los bordes siempre queden un poco lisos y perfectos. Luego igual coloqué sombra negra, lo mismo hice a ambos lados. Después de terminar con el cuello, pasé a hacer la parte de las clavículas. Para eso, bueno, fue fácil, ya que dejé que la imaginación volara un poco. Solo seguí la misma forma de las clavículas con sombra negra y fui quitando y haciendo cosas que me iban gustando. Puse sombra roja también para hacer el mismo degradé que antes. Luego iba colocando más sombra negra para hacer algunos detalles mucho más fuertes, que las líneas se vean más marcadas y cosas así. Luego con el lápiz negro perfilé todas las zonas para que queden alargadas y más bonitas, que el acabado se vea más limpio. Con el mismo lápiz negro también empecé a dar otro tipo de detalles, dando líneas alargadas, líneas en forma de onditas y todo así. Al otro lado hice lo mismo, bueno, con el lápiz negro de frente empecé a dibujar las formas, hice las líneas alargaditas, luego lo pinté con sombra negra la parte del centro para que quede más oscura y marcada, y luego coloqué la sombra roja. Luego de la sombra roja, para dar más detalles, empecé a colocar el mismo delineador blanco de NYX. Con el delineador blanco empecé a hacer unas líneas no tan delgadas, casi siguiendo las mismas formas que había hecho con el negro, para que resalte mucho más y se viera bonito. Lo mismo hice al otro lado. Seguí haciendo las líneas con el delineador blanco. Si te equivocas un poquito, así como yo, bueno, después lo puedes retirar con la sombra negra. Cuando terminé de corregir los errores que había hecho con el delineador blanco, pasé a utilizar esta paleta de contornos y iluminadores de NYX. Utilicé el iluminador más claro para pasarlo por todo mi cuerpo. Lo pasé por el cuello, por las clavículas, por el pecho, en los hombros, en los brazos y así por todas partes para quedar súper deslumbrante y muy brillante también. Luego utilicé este lápiz dorado de NYX para dar los últimos detalles en el pecho. Hice unas líneas, igual como lo había hecho con el blanco, para dar unos pequeños detalles y la verdad es que quedó muy bonito porque no era un detalle que había pensado antes, se me ocurrió en el momento y me gustó cómo quedó. Ahora pasaré a hacer unas prótesis para el cuerpo. Para esto utilicé glicerina, que lo consigues en cualquier farmacia. También utilicé gelatina sin color que se consigue en los supermercados. Todo esto lo mezclé en un pequeño recipiente tratando de que de la glicerina y la gelatina se mezclen muy bien. Luego eché un chorrito de agua y también los mezclé sin que queden grumitos. Luego esta mezcla la metí 10 segundos en microondas y la misma mezcla la cogí con una jeringa y empecé a hacer unas bolitas en una superficie plana. Cuando estas bolitas secaron, las pinté todas con spray y algunas las junté y hice formas para ponérmelas en el cuerpo. Para colocarlas la pegué con la misma mezcla. La mezcla tiene que estar un poco tibia para que te las puedas pegar, porque si está caliente obviamente te lastimarás. Para la corona utilicé una vincha, pegué flores de plástico, pegué palitos de los que se usa para las brochetas y hice algunas formas con silicona. Luego todo lo pinté con spray negro y spray dorado y así iba viendo cómo iba quedando. La verdad la corona me gustó muchísimo cómo me quedó y es súper fácil de hacer. Bueno chicos, este es el final de mi video, espero les haya encantado en realidad el personaje que hice, a mí me encantó muchísimo, es la primera vez que hago algo tan grande y me alegra mucho ver el resultado. Espero ustedes también y pueda recibir el apoyo de ustedes para este gran concurso en el que estoy participando. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, todo lo dejaré en la cajita de descripción. Dale like y deja un comentario si es que en serio te ha gustado. También sigue a NYX Cosmeri Perú. Gracias por ver y muchos besos.